Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio, revista Nuevo Día, por Televisión Canal 21, el canal de todos. Chicas, señoras, señoritas y también a los caballeros, este es un tema muy importante para ustedes. Estamos hablando de una consulta ginecológica con la doctora Dea Catalina Hidalgo, que ya está con nosotros, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo porque tiene bastantes mitos y verdades dentro de ella y muchísima falta de información incluso. Estamos hablando de anticoncepción de emergencia, qué es, en qué momento se puede utilizar, en qué momento no. Así que dejamos a la experta en la materia para que nos comente sobre esto. Buen día, doctora. Buenos días y buenos días a todos. Feliz año, porque desde el año pasado que no nos mirábamos, Sí, que no es estábamos cierto. aquí, así de que todas sus metas se cumplan, mucha salud y siempre en familia. Entrando en materia, la anticoncepción de emergencias es un método de emergencia, un plan B. Esto se utiliza hoy en día, pues se está utilizando más de lo que se debería. Es un método que se utiliza cuando se tiene una relación que no se tenía planeada, cuando mi método de planificación familiar, sea con anticonceptivo, sea con inyección, sea con DIU, sea con cualquiera de los otros, ha fallado. Entonces yo tomo anticoncepción de emergencia o voy a pedir información sobre la anticoncepción de emergencia. Lo correcto es tenerla previamente. Cuando el condón se rompió, por ejemplo, cuando he sido abusada, son las formas y las indicaciones para tomar anticoncepción de emergencia. Muchos de los mitos sobre la anticoncepción de emergencia es que es abortivo, al igual que los otros métodos de planificación familiar. Ningún método de planificación familiar, ninguno es abortivo, ninguno. La píldora de la mañana siguiente, que es el que más se conoce como anticoncepción de emergencia, tampoco. Para que haya un embarazo, no es apenas yo tengo relaciones sexuales, tiene que pasar cierto tiempo que ya hemos hablado, ciertos criterios que ya hemos hablado de ello. Entonces, por lo tanto, mujeres, varones, a la gente que es muy religiosa, no son abortivos. Ningún método de planificación familiar es abortivo, aunque la anticoncepción de emergencia no se considera un método de planificación familiar por no tener la característica de que se toma diario y continuo. Por eso es una anticoncepción de emergencia. La misma palabra B. lo dice. Es un plan B. Me falló el que tengo, entonces yo recurro a. En todos los, esto se debe de conversar con el ginecólogo, puesto que el Ministerio de Salud, que es el que tenemos alcance, todos los ciudadanos, pues no se tiene a mano. Pero sí, la anticoncepción de emergencia, pues evita embarazos no deseados y que las mujeres recurran a otras situaciones que no deberían, teniendo un buen método de planificación familiar. La anticoncepción de emergencia es fácil, no es cara, y se puede tomar en todas las pacientes que la requieran. No hay contraindicación para tomarla. Una de los síntomas o reacciones adversas que puede dar la anticoncepción de emergencia, de las principales y más conocidas, son náuseas, vómitos, dolor de cabeza y un poco de malestar estomacal. Otro, que muchas mujeres llegan con la duda de: es que estoy sangrando, es que me la tomé ayer y empecé a sangrar un poco oscuro. Eso es normal por la cantidad de hormonas que se toman con la píldora. ¿Qué píldora es mejor? ¿La que se toma inmediatamente y a las 12 horas otra, o la que solamente una es igual? La eficacia es igual. Preferiblemente tomarla en las primeras 12 horas, si no se puede en las 72 horas, y algunos hablan que hasta 5 días después. Yo en lo particular lo recomiendo en las primeras 72 horas después del coito, después de haber tenido relaciones sexuales. Esto me previene si hoy yo tuve relaciones sexuales y cualquiera, o por la razón que sea, no estoy protegida, se rompió el preservativo y yo voy a tomar una PPMS, me protege contra la relación que tuve hoy, ahorita.
pero no con las relaciones sexuales posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana o pasado yo sigo teniendo relaciones sexuales, la píldora no es que falló la píldora que me tomé hoy, sino de que no se puede tener relaciones sexuales pensando de que la píldora me está protegiendo contra un embarazo que yo no deseo. Entonces protege en el momento, pero no las relaciones posteriores. La eficacia, eso va a depender, la cantidad y las náuseas, depende de la paciente y depende de la cantidad. Algunas son combinados, otros son solos. Estamos hablando de progestágenos, de estrógenos, que ya habíamos hablado de estrógenos y progesterona, la progesterona es lo que varía, tanto en las píldoras anticonceptivas como en la de anticoncepción de emergencia. Y en este caso, usted ya nos dijo en qué momento se puede tomar, pero ¿qué pasa, doctora? Y más en este tiempo que los adolescentes están adelantando o acelerando ese proceso de su vida sexual, el inicio de la vida sexual. Ellos lo toman como, lo dijo usted, lo mencionó al principio, como un método de anticoncepción. Pero, ¿qué pasa con el abuso de este tipo de píldoras? La verdad es que recordémonos que ningún método de planificación familiar es 100% seguro. Hablábamos la otra vez del porcentaje de seguridad de cada uno de ellos. La anticoncepción de emergencia, hablando de píldoras de la mañana siguiente, que es como es conocido, es de 85 a 90% de efectividad, mucho menos. ¿Funciona una vez? Sí funciona. ¿Funciona 2 veces? Sí, probablemente, pero no se puede tomar como método de planificación familiar porque la tasa de embarazos sube. Cuando los adolescentes no hay ninguna contraindicación para que ellos la tomen. Sin embargo, siempre he insistido en que el adolescente, entre más tarde comience a tener relaciones sexuales, mucho mejor para él, pero no quiere decir, insisto, en que nos vamos a tapar los ojos y decir no está sucediendo. Está sucediendo que nuestros adolescentes están teniendo relaciones sexuales y no se les está dando consejería sobre cómo protegerse. Entonces, entre más tarde ustedes comiencen a tener relaciones sexuales, pues menos dolores de cabeza en todos los sentidos. La píldora de la mañana siguiente o la anticoncepción de emergencia, que bueno, insisto, es la más conocida, no se debe de utilizar de rutina. Aquí es donde vienen embarazos que yo no me doy cuenta, los famosos embarazos ciegos. ¿Por qué? Porque esto me puede crear un poco de trastornos menstruales. ¿Por qué? Porque las pacientes muchas veces no llevan su ciclo, o sea, no saben en qué día le vino la menstruación. Cuando llegan a la consulta y uno les pregunta la fecha de su última regla, entonces siempre dicen como, creo que fue como el 10 o el 13 o el 15, sí. No, nada. Entonces ese es un factor. 2, de que ellas, al momento de que toman la PPMS, hay un sangradito, ¿ya? Entonces ellas a veces lo confunden con menstruación. Las píldoras cuando se toman así como 3, 4 al mes, entonces crea trastornos y puede crear sangrado. Entonces hay irregularidades menstruales, puede haber un embarazo, aún sangrando porque no es mi menstruación, sino que es por irregularidad que yo la provoqué y puede haber embarazo. Y en este caso el abuso también puede acelerar el proceso de un cáncer, por ejemplo. No, ninguno. Las píldoras, los anticonceptivos orales no están asociados a cáncer de ningún tipo. Sin embargo, en pacientes que ya tienen cáncer, sea de mamas o sea cervicouterino, entonces es otra situación, es otro el proceso que se lleva. Pero no es la píldora, ningún método de planificación familiar da cáncer. Y el método de la píldora tampoco. Si yo ya estoy embarazada, esa es otra cosa que llegan y preguntan, doctora, es que me la tomé, pero yo estoy embarazada. No crea ningún problema en el bebé tampoco. Si ya estoy embarazada, no me va a pasar nada. Aunque yo me tome 3, 4 píldoras, no va a pasar absolutamente nada, el embarazo va a estar ahí. Porque la píldora lo que hace es inhibir la ovulación y espesar un poco el moco cervical. Entonces acordémonos, la otra vez hablábamos que el espermatozoide dilata más o menos 72 horas en promedio para llegar. Entonces en ese tiempo el espermatozoide ya está muerto, ya no hay y no hay pues fecundación.
lo que hace es retardar la ovulación. Pero si yo ya tengo relaciones sexuales, ya solté el óvulo, no me la tomé en el momento que debía de tomármela como es, y yo ya estoy embarazada, entonces aunque yo vaya y la tome, no hay ningún problema con el embarazo, no es abortivo, insisto, no da malformaciones congénitas, y si estoy embarazada, ahí voy a quedar embarazada, o sea, la píldora no va a hacer nada. ¿Se pueden tomar píldoras las pacientes que tienen en su casa? Sí, sí se pueden tomar las píldoras normales como anticoncepción de emergencia. Lo único que esto crea más reacciones, puede causar más vómitos, más dolor estomacal, y se toman 2 cada 4 horas. Entonces, 2 píldoras cada 4 horas y sirve como anticoncepción de emergencia, pero inmediatamente después de tener relaciones sexuales. El famoso DIU. Los primeros 5 días después de la relación sexual, si yo creo que puedo, entonces se puede poner el DIU y tampoco es abortivo. Simplemente el DIU lo que hace es impedir el embarazo, pero no es que yo, si me lo pongo, yo voy a provocar un aborto. Sí. Y ya queda la mujer planificando. Es que hay que recordar que el embarazo es cuando ya el óvulo ha sido fecundado y está en el útero. Hasta ese instante se puede. Exactamente, pero algunas personas tienen el concepto desde que el momento de que la pareja tiene relaciones sexuales y ya hay vida, ya es esto, pero son un montón de criterios ya y de cosas morales, de creencia, de religión, pero definitivamente ningún método de planificación familiar, ninguno es abortivo, ningún método de planificación familiar ni ningún método de emergencia me va a provocar abortos, ningún método de planificación familiar ni la anticoncepción de emergencia va a hacer que mi bebé, si yo ya estoy embarazada, tenga malformaciones, me dé cáncer, ni nada por el estilo. Esos son tabúes que hay dentro de la población, que hay que irlos quitando poco a poco, y que realmente es mejor planear un embarazo, desearlo, que un embarazo no deseado, por lo que ya hemos hablado que conlleva un embarazo no deseado, un embarazo en adolescentes, sí. Entonces es mejor. Ahora, la combinación de alcohol y cigarrillo, ¿puede afectar la efectividad de las píldoras? ¿O nada que ver? No, la verdad es que la combinación de alcohol y cigarrillos, en cuanto a no se debe, las mujeres que están planificando, las mujeres que son tomadoras consecutivas, que no deben de anticoncepción de emergencia, todo lo que es el fumado, el alcohol, la obesidad, habíamos hablado, son factores de riesgo para las personas que toman anticonceptivos orales. Por los problemas que anteriormente habíamos dicho, ella puede tener problemas de hepático, problemas de coagulación, problemas de que la efectividad después de años de uso puede disminuir, pero no se deben de combinar. Pero eso no solamente con los anticonceptivos, eso con los medicamentos que se estén tomando, el alcohol y el cigarrillo. No son buena combinación. No son buena combinación. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Para el próximo jueves, si ustedes tienen alguna consulta que hacerle, pueden visitar nuestro sitio en Facebook. Nos encuentran como Revista Nuevo Día Oficial. Ahí mismo pues nos pueden dejar todas las solicitudes de temas que quieren que la doctora aborde. Que dicho sea de paso, este fue un tema que lo solicitaron. Sí, que lo solicitaron. La verdad es que llegan muchas pacientes. Cuando uno les pregunta, método de planificación, ¿con qué estás planificando? Con PPMS. La PPMS, insisto, no es un método de planificación familiar. Si se toma mucho, para que nos entiendan, pueden haber embarazos a ciegas, embarazos no deseados. Por eso dice la cajita, plan B, ¿sí? Entonces, busquen un método de planificación familiar, acérquense donde el ginecólogo, pregunten, conversen con nosotros y nosotros vamos a darle el mejor método para cada paciente, porque no todas podemos tomar el mismo, pero sí para conversar y que de esta manera pues planifiquen de su embarazo, si es que así lo desean en un futuro. Así que ya saben, ustedes primero tienen que asistir donde el especialista de la salud y de esta manera les puedan sugerir o darles la receta indicada para su situación. Nos vamos a una pausa, es breve, regresamos en unos instantes.